¿Qué nos hace humanos? ¿De dónde venimos? Desde que Darwin expuso la teoría de nuestra evolución a partir de los simios, la comunidad científica no ha dejado de preguntarse sobre aquellas primeras criaturas que dejaron atrás el mundo de los primates y cruzaron al nuestro. En los últimos 50 años, los hallazgos de fósiles nos han permitido rellenar algunas de las numerosas lagunas en la historia de nuestra evolución. Pero los huesos de nuestros antepasados son escasos y datan de épocas muy separadas, y solo nos permiten atisbar cómo fuimos cambiando durante millones de años, de primates a humanos. Ahora en Sudáfrica, en cuevas subterráneas situadas a una profundidad peligrosa, se han descubierto dos nuevas especies de homínidos, nuestros antepasados humanos. Ahí estaba, ahí mismo. Uno de los homínidos más espectaculares que se han descubierto yacía en el suelo de una cueva. Y no eran simplemente unos cuantos fragmentos de hueso. Están por todas partes. Aquí hay miles. Es increíble cuántos huesos están saliendo. ¡Qué maravilla! Lo primero que me vino a la cabeza fue esa anécdota de Howard Carter, cuando abrió la tumba de Tutankamón. Cuando Lord Carnarvon, que estaba al fondo, le preguntó, ¿qué ves? Y Carter le respondió, cosas maravillosas. Esto hay que celebrarlo. Sí. Hemos encontrado una criatura excepcional y absolutamente inesperada. Estos huesos podrían al fin delimitar nuestro pasado. ¿Qué nos contarán acerca de cómo nos hicimos humanos? Una nueva luz alumbra la cuna de la humanidad. La cuna de la humanidad. Las altas llanuras que se extienden al noroeste de Johannesburgo reciben el nombre de la cuna de la humanidad. En las décadas de 1930 y 1940, los yacimientos de fósiles descubiertos aquí nos permitieron vislumbrar a nuestros antepasados más antiguos. Luego, durante décadas, los descubrimientos parecieron haberse agotado. Pero ahora de las profundas cuevas de la cuna de la humanidad surgen dos nuevos descubrimientos que podrían redefinir lo que sabemos de nuestro pasado reciente. ¿Qué es? Tiene dientes. No hay cientos, sino miles de huesos. Jamás había soñado que podía existir nada parecido a la riqueza de este yacimiento. Huesos que podrían dar luz a un periodo de 1 millón de años de nuestra evolución que ha sido un misterio durante mucho tiempo. Hay un gran vacío en el registro de fósiles, apenas unos fragmentos. El registro fósil apunta a que en ese gran vacío se sitúa la cuna de la humanidad. El nacimiento del género Homo. Es tal vez el episodio menos conocido y más importante de nuestra evolución. Antes era el mundo de los australopitecos, criaturas de aspecto simiesco con un cerebro minúsculo. Lucy es el rostro publicitario de los australopitecinos. Caminaba erguida, pero pertenecía al mundo de los simios. Si pudiera ver a un australopiteco al fondo de un campo de fútbol, llamaría al zoo y les diría, oigan, se ha escapado un simio. Un australopiteco es una especie de simio bípedo. Si retrocediéramos en el tiempo, veríamos a unos animales que se ponían de pie y caminaban como nosotros, aunque tendrían el cuerpo más pequeño. Y también el cerebro, así que tendrían la cabeza más pequeña y tendrían la mandíbula y los dientes grandes. El registro fósil parece indicar que en algún punto que se remonta entre 2 y 3 millones de años atrás, estos australopitecinos evolucionaron para transformarse en la primera especie humana reconocible, el Homo erectus. Tenían un gran cerebro y la cara pequeña y adaptaciones para usar herramientas. Si viéramos a un Homo erectus al otro extremo de un campo de fútbol, probablemente llamaríamos a la policía y diríamos, oigan, aquí hay un hombre salvaje.
Necesita que le pongan algo de ropa. El mayor misterio al que se enfrenta la paleoantropología es tratar de entender cómo, cuándo y dónde tuvo lugar la transición del australopiteco al Homo. Durante años la única especie que rellenaba ese vacío era una criatura llamada Homo habilis. Pero se han encontrado tan pocos restos suyos que los orígenes del género Homo han seguido siendo un enigma hasta ahora. En agosto de 2013, el sudafricano Pedro Boshoff estaba sin trabajo. Había sido soldado, buscador de oro, aventurero y hasta estudiante de los orígenes humanos. En ese momento quería ganarse un sueldo haciendo lo que más le gustaba: rastrear fósiles. A finales de agosto me puse en contacto con el profesor Lieberger para preguntarle si cabía la posibilidad de asignarme un puesto en la facultad para trabajar con él. Pedro Boshoff vino a mi despacho y me dijo: oye, necesito trabajar. Y estoy tan convencido como tú de que ahí afuera hay más. El paleoantropólogo Lieberger había empezado a explorar la zona de Sudáfrica conocida como la cuna de la humanidad a principios de la década de los 90. Tras 18 años de búsqueda, no había encontrado más que unos cuantos fósiles aislados, algo bastante habitual en el campo de la paleoantropología. Estos primeros fósiles humanos son los objetos más raros y más buscados del planeta. En paleoantropología nos hallamos en uno de esos campos nuevos, donde seguramente haya más científicos que objetos de estudio. La inmensa mayoría de la gente que se dedica a lo mismo que yo nunca encontrará un solo fragmento de uno de estos primeros humanos. Hacía 20 años que conocí a Pedro y le dije: ve y contrata a tus colegas de espeleología. Busca bajo el suelo y a ver si encuentras algo. En líneas generales, quería que me internara en la zona de la cuna de la humanidad para intentar localizar fósiles. Y entonces pensé en la cueva. Formo parte de una sociedad de espeleología y llevo años explorando esta zona. Y allí conocí a Rick y Steven. Les pedí que intentaran abrirse paso por las simas y cuevas hacia el este de la cuna, y yo me lancé en dirección oeste. No solemos mirar en los sitios que conocemos, porque pensamos que los hemos explorado bien. Lo llamamos el síndrome de aquí ya he mirado. Así que les dije: empezad por lo que tenéis cerca. Id a los sitios más conocidos. El 13 de septiembre de 2013, Rick y Steven decidieron explorar un sistema de cuevas que creían conocer muy bien. Se llama Rising Star. Es una cueva asombrosa. Tiene un poco de todo. Pasos estrechísimos, fuertes subidas, formaciones preciosas. Quería enseñarle a Rick una gran elevación de la cueva llamada Lomo de Dragón. La escalamos. Y en el proceso de grabar unas imágenes en vídeo sobre las formaciones que la culminaban, Rick me dijo que quería ir delante. Así que me metí en un pequeño intersticio para que Rick pudiera pasar arrastrándose por encima. Solo iba a despejarle el paso, pero al meterme ahí, observé que el hueco continuaba hacia abajo. Ya metido en la grieta, Steven comprobó que no había nada bajo sus pies. Cada vez que bajaba un poco, aquello seguía un poco más y luego otro poco más abajo. El hueco es tan estrecho que tu cuerpo no puede deslizarse y te sientes atrapado. Mis piernas quedaron colgando en este último tramo. No notaba nada debajo. Y la única manera de descender es descolgarte todo lo que puedas hasta quedar con los brazos completamente estirados. Y entonces empiezas a notar algunas rocas que ya te permiten apoyar los pies.
Steven desembocó en una cámara oculta. Llamó a Rick para que se reuniera con él allí abajo. Sobre sus cabezas podían ver gigantescas formaciones rocosas, pero el verdadero descubrimiento estaba debajo de sus pies. El suelo de la cueva estaba cubierto de huesos pequeños. Al principio vimos que allí había un hueso. Nos fijamos un poco más y encontramos otro. Vimos unos dientes en las piedras y supimos que habíamos encontrado algo. Y había un cráneo en el suelo. Y luego, una de las piezas más interesantes era una mandíbula que conservaba 4 dientes. Rick y Steven hicieron fotografías y decidieron enseñárselas a Pedro. Nunca olvidaré cuando vino a mí con sus fotos. Las pone en el ordenador y lo primero que veo es esa mandíbula con los dientes y me doy cuenta de que es un hominino. Llamé enseguida al profesor Berger. No respondía al teléfono, así que decidimos coger el coche e ir a su casa. Estábamos muy nerviosos, claro. Sí, eran las 9:30. Ya había anochecido, pero noté la emoción en su voz. Abrieron el ordenador y de pronto vi algo que nunca imaginé que podría ver alguna vez en la pantalla de un ordenador. Era una mandíbula de lo que claramente era un primer homínido. Los dientes estaban perfectos. En la siguiente fotografía se veía un cráneo. Se podían distinguir sus contornos. Había huesos por todas partes. Los fotografiaron todos. Por lo que podía ver en las imágenes, eran de un homínido. Yo estaba medio en shock. Porque para mí todo sucedió como si fuera un accidente de coche. Lo veía todo en blanco y negro y no oía nada. Los homínidos son criaturas que están en la línea evolutiva humana e incluyen a los australopitecinos, al Homo erectus y a nosotros. Una vez superada la impresión del principio, Lee se puso rápidamente a dilucidar qué clase de homínido podría ser. Por lo que podía ver, le parecía que era un solo individuo. Probablemente uno de esos australopitecinos que hicieron su aparición hace unos 4 millones de años. La única manera de saberlo con seguridad era subir los fósiles. Lee sabía que no había tiempo que perder. Tenía que tomar una decisión. Y poco antes de la 1 de la madrugada, decidí que la historia nunca me lo perdonaría si no actuaba ya. Solo 5 semanas más tarde, la excavación de la cima Rising Star ya empezaba a cobrar forma. Su planificación había requerido cierta dosis de inventiva. Lee sabía que él nunca podría descender en persona hasta la cámara de los fósiles. En algunos sitios, la entrada a la cámara tenía menos de 20 centímetros de ancho. Puse un anuncio en Facebook solicitando científicos de complexión delgada que no tuvieran claustrofobia y que fueran capaces de trabajar en equipo y en un entorno peligroso y complicado, y que estuvieran disponibles para el 1 de noviembre. Vi el anuncio de Lee en Facebook y, sin pensarlo 2 veces, respondí. Y me citaron para una entrevista. A partir de ahí, todo sucedió realmente deprisa. Vi el anuncio de Lee en Facebook solicitando científicos delgados, paleantropólogos delgados que no tuvieran claustrofobia y que fueran capaces de meterse por huecos de solo 18 centímetros. Y me pareció muy interesante. Una mañana vi un anuncio de Lee Berger para contratar arqueólogos experimentados y de complexión menuda y pensé, esa soy yo.
Estoy a punto de terminar mi doctorado en antropología física. Osteología, por tanto, es mi campo. Soy arqueóloga, así que asimilo rápido nociones de paleontología. Hago un doctorado en biomecánica evolutiva, por tanto me centro más en el aspecto paleoantropológico. La expedición Rising Star sería una forma nueva de paleoantropología, a la medida de la era de las redes sociales e Internet. Lee nos explicó cómo se había encontrado la cueva y nos enseñó imágenes de vídeo y las primeras fotografías que habían tomado Steven y Rick. Y nos habló de las condiciones de exploración de la cueva. Quería que tuviéramos muy claro en dónde nos estábamos metiendo. Era misterioso y por eso resultaba muy tentador. Te preguntabas qué circunstancias serían las que hacían necesaria gente menuda con conocimientos de paleontología para el trabajo. Luego, puede que un día más tarde, me dijeron que había sido aceptada. Fue todo muy rápido, muy rápido. Me escribieron un correo diciéndome que me habían seleccionado y esto es muy propio de mí. Empecé a gritar de alegría. Y no paraba de releer el correo una y otra vez para estar segura. Ahí estaba, era verdad. Grité como una loca. De repente estaba rehaciendo mi calendario, esperando los billetes de avión, haciendo el equipaje y leyendo a toda mecha todo cuanto necesitaba saber. Prepararme para esto fue una carrera vertiginosa. Mi cerebro era un puro frenesí, una explosión de purpurina y confeti. Era como el mejor cumpleaños de tu vida, la mejor Navidad, la mejor Hanukkah, la mejor Kwanzaa, todo a la vez. No me hacía ilusiones de que fuera a ser fácil. Nunca se había hecho nada parecido en el contexto africano que yo conocía. Quizá no se hubiera hecho en ninguna parte. Y sabía que iba a necesitar apoyo médico y de seguridad para diseñar la infraestructura subterránea y en superficie, y todo lo que conlleva una expedición científica. Vamos a coger una bolsa. Mientras se instalaba el campamento, Pedro, Rick y Steven prepararon la cueva para el equipo de excavación. Se colocaron cuerdas de seguridad, luces, cables y cámaras. La posibilidad de accidente estaba muy presente. Lee ensayó los protocolos de seguridad una y otra vez. Fundamental que nadie entre en pánico. Se instaló un puesto de control desde el que podían verse virtualmente todas las zonas de la cueva. Y empecé a darme verdadera cuenta de lo que les estaba haciendo pasar a estas jóvenes mujeres. Yo creo que estaban aterrorizadas, y yo también. Les hicimos atravesar las cuevas poniendo a prueba sus destrezas en este sistema. Y así llegamos al 10º día, que era cuando había previsto que entráramos y ensayáramos los sistemas. Todo salió bien, era algo chapucero, pero funcionaba. Y a primera hora de la tarde ya estábamos listos. Te sorprenderías, en el fondo soy un pedazo de pan. Sí, eso espero, nos harás falta. Se quedará quieto como una columna. Allí estaré. Marina, Becca y Hannah son las elegidas para descender primero. Pero nadie sabe todavía lo que van a encontrarse exactamente. He visto un cráneo y los demás fragmentos. Estoy casi seguro de que tenemos bastantes partes del esqueleto de un homínido. Naturalmente habrá que esperar a comprobarlo y lo sabremos en las próximas horas. Mientras son observadas con nerviosismo por Lee y el resto del equipo desde el puesto de mando, Marina, Becca y Hannah se adentran más y más en la cima. El descenso es difícil. Cuando miré hacia abajo pensé, no sé si voy a poder hacerlo. Pero una vez que me decidí a bajar, todo fue mucho mejor de lo que me temía.
Estoy intentando ir un poco más despacio porque tengo la GoPro en marcha. Era una sensación increíble. Pensar lo lejos que estabas de todos allí arriba, en el centro de control, y ser plenamente consciente de lo que habías ido a hacer allí abajo. Me sentía un poco agobiada, pero también tienes que sobreponerte porque dispones de un tiempo muy limitado y tienes un trabajo que hacer, un trabajo muy importante que hacer. Bajar la primera vez por el conducto no fue tan malo como me lo imaginaba. Después llegas a una zona de aterrizaje y hay un pasadizo que tienes que atravesar. No llega a ser un estrechamiento, pero es estrecho. Luego la cámara vuelve a abrirse. Aquí está la entrada a la cueva. Empiezas a descender por una sima vertical bastante estrecha y algunos túneles. Desciendes hasta esta zona de aquí. Esto es lo que llamamos el arrastramiento de Superman. Un pasadizo estrecho, por el que tienes que rezar unos 3 metros. Luego pasas a otra cámara. Esto es lo que llamamos el lomo del dragón, que es una empinada cresta con unos 4 o 5 metros de caída a cada lado. Llegas hasta la cima del lomo del dragón y ya estás arriba del conducto, que es otra especie de acceso a un túnel, y desde ahí inicias los 12 metros de descenso a la cámara. Marina es la primera en entrar en la cámara. Sentía cierta inquietud, he de confesar, y muchísima emoción al ser la primera que entraba en la cueva. Para empezar, la cueva es preciosa, geológicamente hablando. Después, si miras hacia abajo, te encuentras con un mar de huesos. Y es evidente que no son huesos normales. Sí, era asombrosa. Increíble. Entonces las vi entrar en la cámara. Ajustamos la configuración de las cámaras y veía sus pies moviéndose. Era surrealista. Va con cuidado. Ya veo. Fantástico. Allá vamos. Están marcando el cráneo. Puedes ver el cráneo aquí. Ahora está marcando la mandíbula. Y entonces arrancó el proceso de hacer ciencia. Pondremos el marcador número 1 junto a la mandíbula y ahí nos centraremos. Vale. Fenomenal. Bien, gracias. Adiós. Sí, ahí está perfecto. Vale, empieza a escanear. Bien, escanea. La primera incursión en la cámara de los fósiles solo dura unas horas. Tiempo de sobra para empezar a escanear y marcar fragmentos óseos. Vale. Aquí nos paramos. Bien. ¿Qué tal ha salido? Veamos. Ya lo está mapeando. Por fin llega el momento de subir el primero de los valiosos fósiles, la mandíbula. Arriba. Ahí viene. Sí, sí. Veo lo que parece una mandíbula ahí en el medio. A la derecha. Tiene un aspecto magnífico. Becca será quien la custodie durante el ascenso. ¡Bravo! Muy bien. ¿Tienes el fósil? Sí, tengo el fósil. Bien hecho. Aquí tienes. Por fin iba a descubrir para qué había organizado todo aquello. Cuando abrieron aquella cajita y desenvolvimos lo que contenía, todas las grandes hipótesis que teníamos se desvanecieron de golpe. Volaron.
De pronto no sabíamos lo que teníamos. Al ver la mandíbula por primera vez en las fotos de Rick y Steven, Lee había pensado que seguramente pertenecía a un australopitecino. Una de las características más chocantes del rostro de un australopiteco son sus enormes dientes y mandíbulas de simio. Cuando los australopitecinos evolucionaron hacia el género Homo, sus rostros se encogieron. La dentadura y la mandíbula se volvieron más pequeñas. Cuando por fin Lee tuvo la mandíbula en sus manos, comprobó que era demasiado pequeña para pertenecer a este género. Parecía completamente humana. ¿Sería un nuevo espécimen de Homo habilis? ¿O alguna especie transicional entre los australopitecos y los primeros Homo? Son las preguntas que rondan la mente de Peter Smith mientras estudia la mandíbula encontrada en Rising Star. Tenemos estos dientes molares y este uso tan extraño de la parte frontal, aquí. Por suerte tenemos otra pieza. Así que con estas dos piezas tenemos media mandíbula completa. Y ahora ya podemos proyectar la imagen reflejada y tener una especie de perfil. Ahora Peter ya puede compararla con la mandíbula de un Homo habilis. Voy a quitarle esto y así se ve mejor. Esta es la arcada dentaria del Homo habilis. Veis que estos dientes también son enormes, pero la arcada dentaria está recta y aquí hay un saliente muy pronunciado. La mandíbula de Rising Star está claramente más curvada. No es de Homo habilis ni de australopitecino. Esto es pura confusión. No sabemos qué pensar. Vemos que hay que desechar todas las nociones que tenemos. No podemos analizar esto pensando que va a encajar en este grupo o en este otro. Tenemos que empezar literalmente desde la nada. El equipo confía en que a medida que vayan saliendo más fósiles de la cueva, la confusión se irá disipando. Hay razones para ser optimistas. Con cada descenso surgen más huesos. Probablemente solo habían pasado unas 2 horas cuando comprendimos que además no era un solo esqueleto. Otro fémur. Si no recuerdo mal, fue cuando apareció un segundo fémur del mismo lado del cuerpo. Dado que nunca ha existido un homínino de 3 piernas, dedujimos que había 2, y luego que había 3. Y para el segundo día ya eran 4. Entonces supimos que habíamos dado con algo muy especial. Bien, buena suerte, Becca. Estamos impacientes. Llevas algo que estamos deseando ver. Cada vez que los científicos retiraban un hueso de la cueva, aparecía otro debajo. Están por todas partes, hay huesos esparcidos por todo el lugar. No solo la cámara, sino también los pasadizos por los que se accede a ella están sembrados de fragmentos de hueso. Estaba ahí, buscaba una postura cómoda, y ahí estaba, me llamó la atención. Rick estaba como excavador de seguridad esperando. Al dar un golpecito en la tierra con el pie aparecieron restos. Tienes que pasarme varios banderines. ¿Tienes suficientes? A medida que iban acumulándose más y más fósiles, la imagen de la criatura de la cueva Rising Star empezaba a perfilarse. Esto pertenece a una pelvis infantil. Sí, así es. Los huesos del muslo y la cadera les indican que era un bípedo que caminaba erguido, pero su forma de caminar era muy primitiva. Por lo que podían ver del cráneo expuesto, era pequeño, no mucho mayor que el de un chimpancé. Sin embargo, la dentadura y la mandíbula parecen más modernas, de tipo Homo. Empieza a parecerles que han encontrado una especie diferente a la de la cuna de la humanidad. Pero ¿a qué lado de la división australopitecino-Homo corresponde? Uno de los fósiles imprescindibles para saber la respuesta es el cráneo. Lo están reservando para el final. La distancia es perfecta. Veo el segundo marcador. Graba. Grabando. Mientras, otro hecho extraordinario empieza a quedar patente.
no hay animales en la cueva. Todos los fósiles son de antepasados humanos. Es algo insólito. Cuando han aparecido los primeros homínidos en cuevas, siempre han estado junto a los huesos de otros animales que o habían llegado hasta allí y habían muerto, o habían sido arrastrados por depredadores. Están mezclados con antílopes, normalmente en grandes cantidades. Y luego tienes algunos carnívoros y otros elementos dispersos y roedores, la clase de materiales que se acumulan cuando los seres vivos mueren y son devorados y arrastrados hasta cuevas. Pero aparte de los huesos de un búho solitario, no hay ningún otro animal en la cueva Rising Star. Solo homínidos. La cámara es muy inaccesible. En lo profundo de la zona, en tinieblas de la cueva y sin otra entrada que un largo y estrecho túnel. El equipo piensa que lo más probable es que fuera igual de inaccesible hace 2 millones de años. Empieza a parecer que los cadáveres fueron depositados intencionadamente allí. ¿Podría tratarse de alguna clase de enterramiento? No se han documentado indicios de nada parecido asociado a un antepasado de rasgos tan primitivos. Lo tenemos ahí delante y no sabemos darle una explicación. Hasta ahora, los primeros enterramientos de los que tenemos constancia datan de hace unos 100.000 años y eran de un primer humano mucho más evolucionado. El equipo no tiene aún una fecha para los fósiles de Rising Star. Es impensable que una criatura de aspecto tan primitivo pudiera deshacerse así de sus muertos. Pero era lo que parecía. Y nos quedamos con ese interrogante. Si lo que estamos viendo aquí, casi temes decirlo en voz alta. Es un misterio con profundas implicaciones, pero que requerirá mayor análisis antes de que alguien esté dispuesto a respaldarlo con todo el convencimiento. La excavación se acerca ya a su tercera y última semana. El hueso, que quizás sea el más importante de todos, se ha dejado para el final: el cráneo. Su forma y el tamaño de los arcos superciliares serán fundamentales para determinar si la criatura de Rising Star es australopithecina u homo, humana. Vamos a entrar ahí y a sacar ese cráneo. Queremos sacarlo porque puede decirnos muchas cosas. Su capacidad craneal, para hacernos una idea de la forma del cráneo. Si tiene la forma del australopithecino, contraído en la parte frontal, o es redondeado como un cráneo humano. Es frágil. Es un fragmento de hueso fino y podría romperse. Y hay que sacarlo para ver lo que hay debajo. Había mucha tensión acumulada y la extracción resultó mucho más difícil de lo que esperábamos. A por ellos, buena suerte, buena captura. Gracias. El cráneo es extremadamente frágil. El equipo escanea con cuidado la zona inmediata a él. Dame una bolsa. ¿Cómo de grande? Así está bien. Y comienzan el laborioso proceso de retirar cada minúsculo fragmento de hueso situado alrededor del cráneo. ¿Necesitas bolsas medianas? No. Por último, escarban y retiran la tierra con delicadeza para liberarlo. Hay que ir muy despacio. Todo el mundo sentía esos puntos de tensión en torno a la limpieza del cráneo cuando vimos que su salida era inminente. Teníamos a 2 personas allí abajo trabajando en ello, Becca y Marina, trabajando sin parar. Llegó un momento en que les pedimos que salieran,
pero ellas no querían, porque sabían que estaban a punto de lograr la extracción. Y al final lo consiguieron. Eso es. Eso es. Es tan frágil. Todos contienen la respiración rezando para que no se rompa. Por fin, levantan el fragmento de cráneo y lo depositan con mucho cuidado en una caja. Eso es. Y comienza su lento ascenso para abandonar la cueva después de, posiblemente, millones de años. Está sujetando la caja. Sí, pero no puede hacerlo así. Tendrá que ir con más cuidado. Sí, eso es. ¡Bien! Ahí está, muy bien. Fantástico. Vamos allá, chicos, a por ello. Bien hecho. Ha costado un poco. Estábamos exultantes, no había caras aburridas, nadie contenía la emoción del momento. Todo el mundo rebosaba una emoción casi infantil. ¿Me odiarás si cojo esto antes de abrazarte? Por favor, cógelo. Bravo. No me atrevo ni a abrazarte mientras lo sujetas. Es el momento que todos estaban esperando. Esperan que este fragmento de cráneo sea la pieza clave para determinar si la criatura de Rising Star es un australopitecino o un miembro de nuestro propio género. Estamos mirando, sí, el lóbulo frontal izquierdo, aquí, la cavidad orbitaria, y luego parte del neurocráneo, justo detrás. Y esa es una pieza muy importante. Unos arcos superciliares grandes con hendiduras posteriores apuntarían a un australopitecino. Arcos más pequeños con indicios de un cráneo más redondeado indicarían que es Homo. Tenemos a nuestro genio particular. ¿Y tanto? ¿Es un genio en eso? Es indiscutiblemente Homo. Sí, sí, sí. El veredicto del equipo es claro. Tienen a un nuevo miembro de nuestro género. Mira los arcos. La pregunta ahora es, ¿qué puede contarles sobre los misteriosos orígenes de la humanidad? Estamos seguros de que esto pertenece al género Homo, nuestro género, y que es una nueva especie. Y en ese punto nos encontramos ahora. La idea de que hemos descubierto a un gran número de individuos, femeninos y masculinos, jóvenes y viejos, de una nueva especie dentro del género Homo. En la fase siguiente tendrán que agrupar y analizar todos los demás restos fósiles. Ya tienen casi 2000 fragmentos de hueso pertenecientes a más de 12 individuos. Habían previsto que la excavación durara 3 semanas. Cuando se acercan a su fin, los científicos ya son conscientes de que apenas han rascado la superficie de todo lo que Rising Star tiene que ofrecer. Jamás había visto, ni había soñado, que podía existir nada parecido a la riqueza de este yacimiento. No son cientos de huesos. Hay miles de huesos. Y no aparecen soplando sin más sobre el suelo. Es algo que va a llevar mucho tiempo. Mientras todos vuelven a sus casas,
Los fósiles de Rising Star se transportan con cuidado a la Universidad de Witwatersrand. En un simposio celebrado a los 6 meses de la excavación, los investigadores se reúnen para realizar un análisis intensivo del material fósil. Aquí están en la fase analítica, en la fase de diagnóstico. Y es un experimento de trabajo en colaboración, reuniendo a algunas de las mentes más brillantes del planeta, con los datos más recientes para analizar los más de 1.700 restos fósiles de homínidos que recuperamos el pasado mes de noviembre. Y ha sido fantástico poder observar esta corriente constante de energía científica. Casi se puede sentir en esta sala. Mientras continúa el análisis, los huesos de la cueva Rising Star al fin están listos para ser presentados al mundo. Tenemos una nueva especie de primer humano dentro del género Homo, y eso es muy emocionante. Nunca habíamos conseguido una cantidad significativa de restos de ese periodo entre los australopitecinos tardíos y los primeros miembros de nuestro género. Y ahora sí que tenemos en cantidad. Para los miembros del equipo, los fósiles apuntan a una criatura diferente a todo lo que habíamos encontrado hasta ahora. Tenemos unos seres de apariencia humana en sus pies, en sus manos, en sus dientes. Todo lo que interactúa directamente con el entorno es Homo. Y todo lo que es básico, como el tronco, la columna vertebral, el cerebro, esos elementos son más primitivos. Es como si la evolución se desarrollara de fuera a adentro. Hemos llamado a la especie Homo naledi. Naledi significa estrella en sesoto y la cámara de donde provienen los fósiles, que aún tiene fósiles por descubrir, la llamamos cámara di Naledi o la cámara de las estrellas. El Homo naledi es un extraño mosaico, mezcla de simio y humano, con el cerebro y el cuerpo pequeños, los brazos semejantes a los del chimpancé, pero con manos y dientes humanos, cejas pequeñas y largas piernas. Probablemente recorría largas distancias caminando. Naledi es toda una sorpresa en muchos aspectos. Tiene un cerebro muy pequeño, un cerebro que es prácticamente un tercio del tamaño de un cerebro humano moderno. Sin embargo, cuando examinas la forma del cráneo, la dentición, las piernas y en particular los pies e incluso las manos, es evidente que pertenece a nuestro género. Aquí hay seres en la cúspide de convertirse en humanos, pero todavía muy cercanos al mundo australopitecino. Lo cual hace todavía más interesante la pregunta de cómo se introdujeron en la cueva. Da la impresión de que llegaron allí porque alguien los depositó allí. Ahora bien, si uno afirma esto, debe asumir que es una afirmación controvertida. Por eso lo enfocamos de una manera muy conservadora. Podemos demostrar que no hay señales de depredación, que no hay acumulaciones de ningún depredador, solo homínidos, que no llegaron todos ahí al mismo tiempo y que no ha entrado material por inundación en la cámara. Y hasta ahí llegan los datos científicos. Por tanto, la mejor hipótesis que se nos ocurre es que los depositaron allí. Si esto fuera cierto, las implicaciones tendrían una gran trascendencia. Si los homínidos de Rising Star se deshacían de sus muertos intencionadamente, entonces eran capaces de eso a pesar de su reducido cerebro. Ello nos obligaría a cambiar lo que pensamos sobre las capacidades cognitivas y los mecanismos neurológicos necesarios para tener ese comportamiento. Y eso es realmente interesante. Esto encaja con nuevas formas de pensar sobre la transición de simio a humano. Muchos científicos creen ahora que un elemento clave de esa transición fue el desarrollo de una cooperación y unos vínculos sociales más sólidos. Por tanto, si la cámara de Rising Star fuera en efecto un enterramiento, es posible que indique que aquí, en la cuna de la humanidad, esos vínculos sociales complejos habían empezado a adquirir forma.
Esta posibilidad generará un feroz debate a medida que vayan opinando otros científicos. Es perfectamente lógico pensar en la evolución humana como una especie de árbol genealógico de épocas remotas. Pero la evolución es mucho más compleja que eso. La evolución es ramificada. Hay experimentos diversos. Las poblaciones prueban distintas adaptaciones, maneras diferentes de estar en el mundo. Los paleoantropólogos hablan del carácter ramificado de la evolución humana como una metáfora de las múltiples clases de primeros homínidos y la dificultad de saber de cuál procedemos. Pero incluso esa metáfora podría no reflejar cabalmente cómo funciona la evolución. La naturaleza es confusa, es complicada. La naturaleza no respeta nuestro deseo de poner los fósiles bien ordenados en los cajones y de clasificar especies perfectamente diferenciadas. Los fósiles de Rising Star presentan un mosaico de rasgos de australopitecino y Homo. Parecen indicar que en la cuna de la humanidad hubo múltiples experimentos evolutivos con simios de cuerpo pequeño y cerebro pequeño que caminaban erguidos. Son especies que no están completamente formadas y hay entrecruzamientos entre estos grupos. Unos rasgos adaptativos evolucionan en un grupo, otros evolucionan en otro, y al cruzarse grupos los rasgos confluyen. Y es posible que nunca logremos trazar líneas claras entre cualquiera de estos grupos y el género Homo. Ahora la metáfora más adecuada quizás sea un río trenzado, y esa metáfora se deriva del descubrimiento de estos homínidos mosaico como Naledi y otros. Nos indican que hubo muchos experimentos. Algunos de estos experimentos evolutivos fracasaron. Otros se juntaron y entrecruzaron. Debemos empezar a considerar estas especies que estamos encontrando casi como los canales individuales de un río trenzado. Está claro que tienen algo que ver con la población final que somos nosotros, pero es difícil determinar a cuál de ellas le debemos el hecho de estar aquí. Los nuevos hallazgos en las llanuras de Sudáfrica añaden un nuevo capítulo fundamental a la historia de nuestros orígenes. El tentador vacío en el registro fósil de los comienzos de nuestro género se va rellenando poco a poco. Por fin se hace la luz en la cuna de la humanidad.